Hermano, estamos viendo las causas del exilio. Vimos los reyes del norte, vimos los reyes del sur, vimos varios profetas, vimos a Judith, vimos a Isaías, vimos a Tobías, vimos varios profetas. Uno le hablaron al norte, uno le hablaron al sur. Y terminamos hablando del último rey de Israel, el último rey del sur, hermano, que fue Sedecías. A ese rey Nabucodonosor le sacó los ojos, lo llevó exiliado. Y yo te hacía esa pregunta de que tú reflexionaras, hermano, viendo a ese pueblo exiliado ahí 72 años en Babilonia, justo donde Abraham un día, por una palabra de Yahvé, salió de Ur de los Caldeos y se fue a esa tierra que emana leche y miel. Imagínate, hermano, Abraham como en el año 1800 antes de Cristo, y aquí estamos en la historia, hermano, con Sedecías. Estamos hablando del año 605, casi 1200 años después, hermano, cómo esa historia de la salvación, cómo Dios va preparando su pueblo. Y ahí en 2 de Samuel 7:13 al 14 había una promesa que de la descendencia de David iban a ser el Mesías. Hermano, ese pueblo piadoso, esos profetas iban anunciándole a ese pueblo que de la descendencia de David iban a ser el Mesías. ¿Recuerdas las profecías de Isaías, hermano? Que del vástago de Jesé, que iba a ser un renuevo, que de ahí iban a ser esa semilla, ese germen, y que un día él iba a restaurar a ese pueblo de Israel, hermano, que escatológicamente es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, esa Jerusalén terrenal, hermano, que va a ser arrebatada para proclamar las maravillas a todos esos pueblos gentiles que hablamos, hermano, en escatología católica. Y con esa mentalidad, hermano, debiendo a ese pueblo, recuerda, hermano, que el exilio el Señor lo utilizó para ir purificando a su pueblo, para irlo purificando, porque te recuerdas, hermano, cuáles fueron los pecados por los cuales fueron llevados al exilio. Quisiera que reflexionaras todas esas predicaciones, todos esos textos, hermano, y te pusieras con ese pueblo, ese resto del pueblo que era fiel, porque la mayoría no era fiel, hermano, ya adoraban otros dioses, fornicaban con Baales, con Moloch, ya se casaban con otras tribus. Esos reyes cada día se iban apostatando de su fe, cada día se iban alejando de nuestro Padre Celestial. Y de esa manera, hermano, a pesar de todo, les mandaba profetas, les anunciaban y no hacían caso. Ahora imagínate ese pueblo escogido, esa dinastía de David, esas promesas. Ellos pensaban que Nabucodonosor, ese pueblo pensaba que Nabucodonosor era un dios, y muchos de los judíos ya adoraban a ese Dios y se ponían a pensar que ese Yahvé que había hecho portentos, que había abierto el mar rojo, que le había dado de comer a todos sus antepasados a través del desierto, que los había sacado de la cautividad de Egipto, ese Dios, el Yahvé de los ejércitos, había sido vencido por el Dios de Babilonia. Y eso, hermano, produjo una gran confusión. Yo quisiera que con esa mentalidad, pensando que ese pueblo que no tenía fe, estaba pensando que el rey de Babilonia era más fuerte que Yahvé y los ejércitos. Pero había un pueblo, hermano, que ese pueblo escogido, ese resto del pueblo de donde el Mesías iba a venir, que estaba esperando esa venida del Mesías. Y con esas interrogantes, con estas meditaciones, imagina, hermano, que estamos a 600 años antes del nacimiento del Mesías. Piensa en esas tribus. Y hoy, hermano, en oración vamos a decirle al Padre, como ese pueblo de Judá, y le vamos a decir así, ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos, levanta tus manos, si puedes hacerlo, y vamos a orar. Señor, tú escogiste nacer de la tribu de Judá, la cual preservaste a pesar de sus frecuentes infidelidades, para salvar a toda la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque igual haces con nosotros. Tú nos preservas a pesar de nuestros pecados y nos salvas con tu gracia y con tus gracias habituales. En esos tiempos, Señor,
Tú enviabas a los profetas como guías de tu pueblo, para que esa gente volviera a ti, y no los escuchaban. Señor, despreciaban tu mensaje. Por eso muchas veces tenías que castigar y purificar. Era la única manera en que volvían a ti, Señor, Yahvé de los ejércitos. En nuestros tiempos, Señor, ya nos has dado a conocer muchas más cosas que en aquellos tiempos. Ya vino tu Hijo Jesucristo y nos dijo cómo podíamos volver a ti. Él nos dejó la iglesia católica, por Él fundada, nuestra iglesia, hermano. Padre Celestial, gracias. En esa iglesia, por mantenernos en esa iglesia donde recibimos todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Ahí se nos enseña la manera de llegar a la Jerusalén celestial. En aquel tiempo suscitaste a Judith, quien con una confianza y una valentía dada por ti mismo, derrotó a todo un ejército eliminando a su jefe. En estos tiempos tenemos a tu Madre Santísima, la Santísima Virgen María, que aplasta la cabeza del enemigo infernal con su descendencia, Jesucristo nuestro Señor. Por eso te suplicamos que pongas en nosotros un espíritu de alabanza hacia ella, y que seamos devotos de ella, y que en el cenáculo de su corazón seamos llenados del Espíritu Santo, para que ella sea nuestra capitana de este ejército de la iglesia terrenal, y nosotros podamos vencer a nuestro adversario, para que más gente conozca y nuestro Señor sea más amado, más servido y más anunciado en estos tiempos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, con todos los ángeles, con todos los santos, con María Santísima, tu Madre. Venimos a tu presencia en adoración, en alabanza, en acción de gracias por todas esas enseñanzas que nos estás dando, porque son figura de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Danos un espíritu de entendimiento para que nosotros podamos ser esas personas que van a fundar tu iglesia, esa iglesia fiel, y que van a conocer a esa iglesia apóstata con sacerdotes que se van a infiltrar en la iglesia y la van a querer destruir. Te bendecimos, te adoramos y te damos la gloria. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria, 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 gloria. Y hermano, ahí en las lecciones pasadas, en las predicaciones pasadas, veníamos viendo palabras de los profetas que iban apuntando ya hacia el exilio. Y en estas predicaciones, hermano, veremos por qué y cómo sucedió ese exilio, y también cómo fue el exilio en Babilonia. No solo las causas, sino que vamos a ver qué sucedía ahí en Babilonia. ¿Qué hacía Dios con ese pueblo ahí? Y yo quisiera hoy, hermano, que sacaras tu Biblia y que empezaras a subrayar desde Segunda de Reyes, capítulo 17 al 25. Y en esos 8 capítulos, hermano, ahí vamos a hablar acerca del exilio de Babilonia. Y en este tiempo también van a haber otros profetas, hermano, que van a hablar a ese pueblo del sur. Y vamos a empezar a ver a profetas como a Daniel, como a Ezequiel, como Jeremías. Y la palabra de Dios, hermano, entonces la vamos a revisar abundantemente para ver qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas que ya fuimos observando con los profetas anteriores, pero también cómo fue ese exilio en Babilonia, qué hizo ese pueblo, cómo se fue purificando. Y yo te pregunto, hermano,
para que tú lo medites y meditando las Escrituras, meditaras cómo fue ese exilio. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo crees tú que era? ¿Cuál era la situación del pueblo de Judá? ¿Y qué habían anunciado los profetas sobre el exilio? ¿Qué cosas crees tú, hermano, que decían acerca del exilio los profetas? ¿Cómo le habían profetizado a ese pueblo? Y que ya se habían ido acostumbrando tanto a estar en pecado que los avisos y los castigos de Dios ya no iban dando resultado. Y se fueron entregando totalmente a la idolatría, como fuimos observando, hermano. Y no solo no escuchaban a los profetas, sino que los perseguían e inclusive mataron a algunos. Y eso, hermano, es lo que vamos a ir observando, porque ya Isaías había anunciado el exilio. Pero yo te pregunto, hermano, ¿qué otros profetas crees tú, hermano? Esos profetas que hicieron llamados también a la conversión y les fueron advirtiendo del castigo que vendría si no se arrepentían. Y eso es, hermano, lo que vamos a ir observando en las próximas predicaciones. Y ahí al lado de María Santísima, en adoración y alabanza continua, en acción de gracias, porque en la tribu de Judá viene la descendencia, de la descendencia de David viene el Mesías, nuestro Señor, que ahora es nuestro eterno y sumo sacerdote, que nos abrió el cielo para que podamos recibir estas promesas y no nos dejó solos, sino que nos dejó su Espíritu Santo, nos dejó su iglesia y nos dejó una Madre Santísima en los brazos de Juan al pie del Calvario. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y sigue rezando el rosario, meditando las Escrituras, que son figura de lo que va a suceder al final de los tiempos, en la Nueva Jerusalén, que es tu iglesia, la Iglesia Católica.